Damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista o TEA, como se denominan por sus siglas, son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social o en la comunicación y en una amplia gama de comportamientos e intereses. En Colombia se calcula que hay cerca de 115.000 casos. En ese espectro se encuentran el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrado infantil, el síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Relatos y modos de decir de algunos medios de comunicación se han encargado de crear estigmas, prejuicios frente a esta población, bien infantilizándolos o minimizando sus capacidades, o por el contrario, romantizando su condición, clasificándolos de genios o personas muy inteligentes, teniendo en cuenta que no hay una sola manera de describir a las personas que padecen de estos trastornos, ya que cada caso es completamente diferente. Entonces, resulta indispensable preguntarse cómo deberían los medios de comunicación crear narrativas de manera que no estigmaticen a la población con estos trastornos. ¿Cómo cubrir desde el periodismo estos temas de manera responsable, que no desinforme ni cree imaginarios falsos? ¿Cómo ser inclusivos con las personas que tienen algún tipo de trastorno como los que hemos mencionado? Pues bien, esas preguntas que nos han planteado nuestros televidentes serán respondidas a lo largo de este espacio con nuestros invitados. Betty Roncancio, ella es fundadora y directora de la Liga Colombiana de Autismo, lidera la Red Colombiana de Familias con hijos o familiares con espectro autista. De hecho, es madre de una persona que tiene este trastorno. Buenos días, Betty, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias por estar con nosotros. También está Daniela Ortiz, periodista y literata, encargada de cubrir el sistema de salud en Colombia. Escribe sobre neurociencia, epidemiología y farmacología en el periódico El Tiempo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Está Fernando Ávila, columnista del Tiempo, autor de libros como Español Correcto para Dummies, La Vuelta al Español en 80 guías y Dónde va la coma. Además es delegado para Colombia de la Fundeu y defensor del lenguaje en el periódico que hemos mencionado, el periódico El Tiempo, y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo. Fernando, buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días a la teleaudiencia también. También nos acompaña Andrés Parra Foreros, psicólogo, magíster y especialista con amplia experiencia en el trabajo con personas dentro del espectro autista. Andrés, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a Mario Morales y a los televidentes del Canal 1 y muchas gracias por la invitación a este espacio. Muy bien, y a propósito de televidentes, escuchemos qué tienen para decirnos con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Creo que la apuesta a la inclusión es dejar de verlos como personas aparte, personas que hay que dejar de incluir en ciertos espacios. Seguramente sí hay que darles un manejo, digamos, desde lo clínico y lo psicológico, pero pues en cuanto a los medios de comunicación, considero que el abordaje debe ser diferente. Pues yo creo que también es como el contexto en el que estamos, como la sociedad colombiana suele ser muy como burlesca con estos temas, pues siento que pues hace parte de la sociedad, pero no debería ser, porque pues básicamente pues hay gente que sufre bastante con estos temas. Pues digamos, yo creo que la televisión sí ha mostrado realmente cómo se debe tratar a las personas que sufren de esta discapacidad. Entonces no creo que exageren o estigmaticen
Me parece que se ha avanzado mucho en eso. Creo que hoy en día, digamos, las campañas han avanzado mucho tanto en los medios audiovisuales como en los medios escritos en todos esos procesos, y creo que lo vienen haciendo bien y se está avanzando. Yo creo que debemos hacer un ejercicio un poco más pedagógico, de pronto socializar un poco más este tipo de situaciones tan particulares, y yo creo que debemos también enfocarnos en que precisamente tal vez lo que somos de inclusión somos el resto y no verdaderamente los que se consideran que son de inclusión. Muy bien, inclusión, hay un mea culpa social. Eso ya es un avance, que seamos conscientes de que no estamos actuando ni en la sociedad de manera adecuada, ni en los medios de comunicación, ni especialmente en la televisión, Betty. Sí, así es. Y en esto que comentas de la comunidad y los medios de comunicación, creo que los medios de comunicación tienen un rol súper importante en el sentido de que llegan a muchas audiencias, a todo el país, trascendemos fronteras, y la forma como se maneja el lenguaje y la forma como nos referimos a una persona, por supuesto que mantiene imaginarios o hace pedagogía frente a cuando nos referimos a una persona con una condición diversa, en este caso lo que estamos conversando hoy sobre el tema de autismo. Bien, durante una época, Daniela, fue, como decían nuestros televidentes, asunto de burlas, de mofa. Hoy parece más asunto de ignorancia, desconocimiento en algunos casos. Sí, yo creo que, bueno, nuestra tarea como desde el periodismo científico ha sido intentar cambiar un poco la narrativa y trascender los imaginarios que ya tienen preconcebidas las personas en la sociedad. Sin embargo, algunas veces es complicado porque es casi que un ejercicio de traducción para el periodista, pasar de lo que es el cuerpo de la literatura científica a un artículo que pueda entender una persona común. Entonces, ahí hay un reto muy enorme que nos cuesta diariamente y bueno, todos los días estamos buscando herramientas desde las distintas narrativas para explicarlo cada vez mejor y poder, pues, bueno, resignificar esos imaginarios. Muy bien, en esa traducción, Fernando, juega un papel preponderante el lenguaje. Traducir desde lo coloquial, traducir desde lo científico y hacerlo desde la perspectiva adecuada, acorde con la Academia de la Lengua y acorde con las expectativas de nuestros televidentes, Fernando. Yo no he notado una especial discriminación hacia otro tipo de personas, como podrían ser los que tienen el síndrome de Asperger o algún otro tipo de trastorno como ese. En cuanto al lenguaje, yo veo que antes la televisión era muy culta, o sea, no se permitía un carajo. Recuerdo mucho una vez en algún musical que había que cantar "Esta noche es mi noche, qué carajo", pero en el programa de televisión lo cambiaron por "Esta noche es mi noche, qué caramba". Se cuidaba muchísimo. Hoy en día no. Hoy en día es normal que se diga en televisión "no joda", o que se use un lenguaje incluso incorrecto, ¿no? Se oye mucho "han habido", hay mucho queísmo, hay mucho dequeísmo, hay muchos errores. Desde el punto de vista del lenguaje, no hay ese refinamiento que sí se veía antiguamente. Muy bien, Andrés, ¿tú cómo ves el tratamiento de los medios de comunicación en relación con este amplísimo espectro de trastornos? En los últimos años, los medios masivos de comunicación han permitido dar a conocer la existencia de la condición a la población en general. Es común ver películas, series, incluso en redes sociales hablar del tema directa o indirectamente acerca de personajes ficticios o famosos que podían tener la condición. Sin embargo, aún falta abordar el tema de manera más exacta y profesional, pues la tendencia apunta a multiplicar mitos sobre su comportamiento, habilidades, dificultades, incluso sobre los aspectos emocionales de estas personas. Dicha inexactitud de contenido y mitificación de la condición nos ha llevado a dejar de lado las individualidades y particularidades, más allá de lo que es una etiqueta diagnóstica. Otro fenómeno observado en los últimos años ha sido el poner de moda tener la condición de Asperger. ¿Sí? Esto se relaciona con un imaginario de excepcionalidad, normalmente del área intelectual, y justificando realmente algunas prácticas e imaginarios e intereses sociales contemporáneos o de moda. Muy bien, a veces utilizando personajes públicos en una o en otra dirección, como lo expresa Andrés.
Escuchemos a nuestros televidentes que quieren saber y por eso levantan la mano para preguntar. ¿Cómo un canal de televisión debería abordar el tema del autismo y sus aspectos para no seguir creando en nosotros los televidentes unas expectativas o preocupaciones ficticias frente a este tema? Muy bien. Hay ficción, entonces, en el relato. Tenemos esos dos mitos. Tú como madre de una persona en esta situación de discapacidad, ¿qué tienes que decir desde tu experiencia, pero también desde tu conocimiento? La forma como nos refiramos a una persona con autismo siempre debe ser bajo el respeto. Es decir, nosotros podemos hablar de una persona con autismo, de una persona con espectro autista, e incluso hoy hay un movimiento, se empieza a ver un movimiento fuerte de personas que se autodenominan neurodivergentes, algunas de ellas están dentro del espectro y ellas dicen, dígame persona autista. Yo creo que el tema aquí es el respeto y esos juicios de valor y eso que precede a ese diagnóstico, no qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo son ellos, no, son personas con una condición de vida, ¿no? Y que merecen, unida pues a lo que han comentado durante el programa, respeto como un ciudadano, como un sujeto de derechos. O sea, aquí no es, yo no me presento ante una comunidad, ni me identifico porque no veo de cerca y uso gafas y ahí llegó la que usa gafas, no, llegó Betty. Entonces, igual, es la persona. Muy bien, entonces comencemos a caracterizar, Daniela, si te parece, y Betty, digamos, este tipo de espectros para que los televidentes también tengan un poco de pedagogía y que en este espectro autista hay varias condiciones. Condiciones que hemos mencionado desde el comienzo y quizá las que más se conocen son efectivamente las personas con trastorno autista y las personas con trastorno de Asperger. Pero hay más, ¿verdad, Daniela? Sí, hay muchas más. Y bueno, lo complicado realmente ha sido precisamente la cantidad de niveles que existen dentro del espectro y cómo hacer conocer o dar a entender a las personas que no se puede como reducir a un simple diagnóstico. Entonces, lo que hemos encontrado pues dentro del ejercicio del periodismo y de, pues supongo que de la televisión y demás, es intentar humanizarlo un poco, ¿no? No quedarnos en las cifras, en los datos técnicos, sino contar historias, que es lo que a la gente le permite como salir del imaginario que ya tienen antes. Muy bien. ¿Cómo denominarlos? Es la pregunta que se hacen los periodistas, es la pregunta que le hacíamos a Betty al arrancar, de tal manera que entremos no solo en lo políticamente correcto, es decir, no con una perspectiva moralista, sino con una perspectiva auténtica, para no caer en el error y con ello contribuir a la pedagogía de nuestros televidentes. Fernando. Bueno, yo creo, Mario, que en eso se ha avanzado mucho. Antiguamente, pues estoy hablando de hace 60, 70 años, cuando comenzó la televisión era dirigida a un público culto, que era el que podía comprar el aparato televisivo, y dirigida por gente culta, ¿no? Si recordamos al profesor de Garganta, a Alberto Upegui, a los personajes que hacían los programas en esa época, Antonio Paneso Robledo, pues eran personas muy cultas. Hoy la televisión creo que se ha popularizado, el lenguaje se ha popularizado, los errores que dice la gente normalmente, de cualquier estrato social que sea, de cualquier profesión, de cualquier ambiente cultural, salen en televisión, de manera que yo veo que en ese sentido se ha avanzado mucho, digamos, porque la televisión es más un poco el reflejo de ese tipo de culturas y no la televisión elitista que existía en un comienzo. Eso es clave, lo que ha dicho Fernando es muy claro, es el reflejo de la sociedad, lo que pasa en televisión es el reflejo de la sociedad, pero luego la televisión legitima, porque el televidente dice, entonces está bien, y si el humor cae en el error de la estigmatización, o si el periodismo, partimos que es de buena fe, que es equivocación por ignorancia, estigmatiza, entonces el ciudadano también dice, entonces es posible hacerlo, y no es posible hacerlo, Betty, ¿verdad? Sí, yo creo que no, yo creo que escuchando a los televidentes, yo creo que no hay que normalizar, yo creo que más allá de hacer pedagogía, que es necesario como lo que estamos haciendo hoy en el programa,
yo creo que es necesario reconocer que es un derecho, ¿sí? Hoy hablamos que hay un tratado internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Colombia ratifica y al ratificar se compromete a generar acciones para garantizar derechos. En esta convención, el artículo 11, la Convención de la ONU, hace un llamado a la comunidad y se refiere específicamente a la comunidad y los medios de comunicación, a quitar esos estigmas, esos imaginarios y a reconocer cómo las personas con discapacidad, en este caso personas con autismo o autistas, aportan a la sociedad. Entonces no es normalizarlo, es consultar, y creo que Daniela decías algo muy importante, es contar historias desde las propias vivencias de la persona, que es lo que nos dice quiénes son ellos. Historias que desinstalen estigmas y que ayuden a construir otro tipo de imaginarios. ¿Cuáles son los imaginarios que ha construido hasta el momento la televisión, Andrés? Se relacionan con el hecho de ser genios, de no tener emociones o de no ser sociales o que no les interese socializar. También se habla de que no pueden decir mentiras, son transparentes o que no pueden mirar a los ojos, que son excesivamente ordenados, o el hecho de no tener empatía, no tener pareja o incluso no poder amar, no poder enamorarse de alguien. También se habla con respecto a su sexualidad y de hecho a veces se reconoce o se identifica como si las personas creyeran que son asexuados. También se habla de no poder llevar a cabo sus proyectos de vida, de no poder lograr sus metas. Un caso particular es el caso de las mujeres con la condición, en cuya situación lo que se ha encontrado es que existe un subdiagnóstico de la misma por diferentes características en las mujeres, pero también por todo lo que es la presión y toda la parte cultural alrededor de el hecho de ser mujer. Hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que actualizarse un poco para entrar en esta dinámica de comprensión. Si uno entiende el contexto, Daniela, puede comportarse adecuadamente dentro de ese contexto. Sí, yo creo que ahí está el valor agregado de tener dentro del periodismo personas que se especialicen en estos temas, que puedan traducir con más facilidad lo que las comunidades científicas han estudiado hasta ahora y bueno, que puedan voltearlo hacia lo que ya habíamos hablado de las historias, ¿no? Ahí está el quick del resignificar. De relatar, de construir estas historias que tú planteabas. Más televidentes preguntando, escuchemos. ¿Qué hace falta en nosotros los ciudadanos para dejar de normalizar los chistes y burlas sobre las personas que tienen trastorno del espectro autista, lo que está generando discriminación y prejuicios? Muy bien, ese es un mea culpa entre líneas de los ciudadanos. ¿Cómo hacer entonces? Consejos, comencemos con los consejos, aunque al final profundizaremos en ello. ¿Cómo hacer para que los televidentes no entren en este estigma y no tengan este morbo desde las maneras de decir? Le preguntamos a Fernando Ávila. Bueno, tenemos que tener los televidentes, debemos tener una actitud muy abierta hacia la multiculturalidad y hacia las muchas formas de ser, las muchas formas de entender la vida, las muchas formas de vivir, las muchas formas de relacionarnos con los demás. Tendría que haber como una apertura del televidente, ¿no? Que tengamos pues en cuenta que no todos somos iguales, que podemos ser iguales en algunas cosas. Por ejemplo, todo el mundo usa blue jean. Esos son los aspectos en los que se puede ser igual, pero que de resto cada quien piensa distinto, siente distinto, tiene una afinidad con personas de manera distinta, que los televidentes tenemos que tener una actitud abierta para entender que no todos somos iguales, ni los que estamos viendo los programas, ni los que están transmitiendo los programas. Pero no hacer énfasis en la diferencia. No vea en esa persona esa condición, ese autismo, veo quién es la persona, qué logró, cuál es su vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Detrás de una persona con autismo hay una familia. No es una etiqueta, no es un diagnóstico, entonces reconozcámoslo como persona, sujeto de derechos, igual que cualquiera de nosotros. Muy bien, y evitar frases de cajón. Se puede superar
con esfuerzo ha llegado a ser igual. Todas esas son frases estigmatizantes que hablan de una condición distinta. Partimos de la base de que no están hechas con malas intenciones, pero son frases huecas, frases de cajón que han contribuido a ese estigma. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Con Sofía Neira. Sofía, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice, en relación con la forma como el noticiero CMI cubrió la noticia de la visita del presidente Petro a Chile, el noticiero no registró los actos de conmemoración de los 50 años del golpe militar y añade un gazapo diciendo que Allende fue el primer presidente comunista elegido popularmente. Allende no perteneció al Partido Comunista de Chile, sino al Partido Socialista. Nos escribe Jaime Prieto. Nos encantan estos correos de televidentes aguzados, pendientes, en la idea de construir mejores formas de decir y mejores contenidos de nuestro canal. Sofía. Nuestro segundo correo dice, ¿por qué presentan tanta programación increíble que no aporta nada para los que verdaderamente lo necesitan? ¿Quiere uno ver una serie o una película, algo que entretenga de verdad y nada? Nos escribe Luis Fernando Sánchez. Variedad, pluralismo, otros contenidos, salir de la rutina, piden nuestros televidentes del Canal 1, Sofía. Nuestro tercer correo dice, al llegar a casa y disfrutar de una cena mientras veo su canal, me encuentro con Sin Carreta, un programa tan negativo que no sé por qué, aún con tantas cosas buenas que tiene este país, no tienen noticias edificantes. Nos escribe Romel Kiwa Orozco. El periodismo retrata la realidad es dura, la realidad es conflictiva. No siempre son malas noticias, de vez en cuando tiene que haber historias constructivas, pero estamos en un país en medio de crisis y eso hace el periodismo. Muchas gracias a Sofía Neira y a nuestros televidentes que nos escriben y participan activamente en nuestro espacio. Y a propósito de televidentes, veamos qué tienen para decirnos en la parte final de nuestro espacio, en lo que esperan de nuestro canal, del periodismo y de la ficción en relación con el tema que hemos venido tratando. Escuchemos. Bueno, yo creo que sería informándose, no permitiendo que haya contenidos que agredan el bienestar y la integridad de las personas por sus características, reconocer que todos los seres humanos en medio de todas las diferencias tienen capacidades y creando a partir de las pantallas y de los contenidos oportunidades para visibilizar esas diferencias y esas capacidades. Mi recomendación es que la televisión sea más plural, que tengan cabida como todos los grupos poblacionales y que todos tengan oportunidad de expresarse y no haya como estigmatización. Una recomendación sobre la no obligatoriedad de la inclusión, que no necesariamente tiene que ser por un acceso ideológico, tendencia y de circunstancia del momento. Eso es una condición natural de inclusión per se. Bueno, primero pues decirles a los medios de comunicación que es importante estar informado y también saber que tienen que manejar un lenguaje incluyente, un lenguaje que no discrimine y además que a veces hacer las comparaciones no es el modo, digamos, de abordar los temas. Que no debemos estigmatizar la gente, o sea, las personas todas, absolutamente todas tienen campo, ¿sí? Entonces, antes de decir algo que tenga que ver o calificar a una persona, hay que documentarse y decir realmente lo que es, porque no porque tenga autismo es menos que otro. Muy interesante eso que decía el televidente, la inclusión no es un deber, no es una concesión, no es un favor, es un derecho ciudadano de todas las personas que habitamos en esta sociedad. Andrés, tus recomendaciones. También se recomienda a los medios como una estrategia de sensibilización, invitar a las familias y a las personas con la condición para hablar de la misma en primera persona. Promover espacios de inclusión para que se sensibilice a la sociedad y se creen sobre todo oportunidades para que estas personas puedan tener una calidad de vida. Y algo relacionado con los eventos de las últimas semanas en nuestro país es dejar de lado la estigmatización y asignación irresponsable y apresurada
y sobre todo no sustentada de impresiones diagnósticas, y menos tratar de utilizar estas categorías como una forma de afectar al otro con intereses políticos, económicos, intereses publicitarios, etcétera. Muy bien, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Para finalizar, quiero reiterar mi saludo a los televidentes del Canal 1 y a Mario por invitarme y abrir estos espacios para construir alrededor de estos temas tan relevantes para la sociedad y en especial para las personas con la condición y sus familias que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés Parra, psicólogo, magíster y especialista con experiencia en el trabajo con personas dentro del espectro autista. Muy bien, Betty, tus recomendaciones, las tareas que nos propones. Bueno, yo creo que los medios de comunicación y los periodistas deben sentirse corresponsables de lo que están diciendo, ¿sí? O sea, ¿qué tanto dejar a un lado? Y lo digo con mucho respeto porque sé que los medios se mueven por el rating y entre más la noticia se despliegue y más diga, más me consultan, etcétera, etcétera, o me dan me gusta, qué sé yo. Yo creo que más allá de eso, y muy en línea con lo que decía Andrés, es investiguen, rigurosidad en la investigación, enfoque de derechos humanos, son personas, ¿no?, que habitan esta comunidad, que puede ser una situación que vive hoy una persona, mañana cualquier otra. Reconocerlos como sujeto de derecho, pero rigurosidad, respeto por sus derechos humanos y claramente consultar, como habíamos hablado, a ellos mismos, a las personas, desde su propia voz y desde sus experiencias de vida. Creo que eso enseña, transforma, da pedagogía y nos dice pues que debemos respetar y que todos estamos en este mundo y que todos estamos aquí para participar sin ser estigmatizados. Muy bien, es Betty Roncancio, fundadora y directora de la Liga Colombiana de Autismo y lidera la Red Colombiana de Familias con Hijos y Familiares con Espectro Autista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Interesante lo que dicen y proponen nuestros televidentes. No descalificar a través del señalamiento del padecimiento de este tipo de trastornos. Esa no es una descalificación, es una condición. Daniela, tus recomendaciones. Bueno, hay algo que en el periodismo nos juega en contra y es la inmediatez. Entonces, seguramente las primeras notas que subimos cuando hay una coyuntura sobre este tema serán muy superficiales y serán muy técnicas. Entonces, mi recomendación es un cubrimiento, no es solo una nota, hay que seguir moldeándolo, hay que seguir investigando y a lo largo del día, mientras dure la coyuntura, seguir, ahondando en las historias, ahondando en los datos, en lo que los científicos quieran expresar. Muy bien, gracias Daniela. Daniela Ortiz, periodista y literata encargada de cubrir el sistema de salud en Colombia. Escribe sobre neurociencia, epidemiología y farmacología en el tiempo. Recomendaciones de Fernando Ávila. Tus tareas, las tareas que nos propones desde los modos de decir. Les diría a los libretistas de televisión, a los libretistas de telenovelas, de series, que incluyan personajes con síndrome de Down, con trastorno de Asperger, de las minorías o de las personas vulnerables, que los incluyan como personajes protagonistas de sus series. Eso ayudaría mucho a que todos pudiéramos comprender que tenemos los mismos derechos, aunque seamos totalmente distintos. Muchas gracias a Fernando Ávila, columnista del Tiempo, autor de libros como Español Correcto para Dummies, La Vuelta al Español en 80 días y ¿Dónde va la coma? Gracias por todos los aportes. Gracias a todos nuestros panelistas, pero también gracias a todos nuestros televidentes que participan, escriben, proponen y nos sintonizan semana a semana. Recuerden que todos los sábados a las 7 en punto de la mañana tenemos una cita aquí en el Canal 1 para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión. Porque nosotros somos uno como tú.
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.